Estoy en comunicación con el diputado nacional mandato cumplido, el economista Eduardo Conesa. Eduardo, muy amable como siempre por acceder a mi entrevista. Un gusto escucharlo. ¿Qué nos puede decir de esta gran disparada que tiene el dólar en estos primeros días del año 2023? Bueno, el dólar está sujeto a enormes variaciones por la política económica del gobierno. Acá hay un gravísimo problema con el dólar porque hay cuatro, cinco, seis o siete dólares distintos. Está el oficial, que está muy sobrevaluado e impide las exportaciones. Está el paralelo, que oscila libremente. Está el contado con liqui. Hay una cantidad de dólares y esto es desastroso para la economía. La economía tiene que tener un solo dólar y, a mi juicio, tienen que estar fijos y en términos reales. Usted que es Uno un solo. Y estudioso además de la economía, ¿hay algún país actualmente que tenga la diversidad de tipos de cambio como tiene Argentina o es un caso único? es un caso único. Puede ser que algún país del África tenga algo parecido, puede ser que Zimbabue, en fin, pero no es serio. Esto carece de sustento científico, es realmente desastroso, es lo peor que se puede hacer para una economía. Bueno, en eso estamos. ¿Qué opina del economista de su colega Melconian? Porque Melconian es consultado por el macrismo, por el kirchnerismo, parece que él tiene un plan económico para cualquier gobierno, parece que es un economista comodín que sirve para cualquier variante política. Sí, él es presidente de la Fundación Mediterránea, que es el think tank, el tanque de pensamiento que asistió al doctor Cavallo. Tiene algunas cosas buenas. Lo que pasa es que él, cuando se expresa, lo hace en un lenguaje un poco, digamos así, chabacano, y uno no sabe exactamente cuál es su pensamiento profundo, ¿no? Porque para que la gente lo entienda, baja demasiado el nivel y habla en un lenguaje futbolero y uno no llega a entender en qué está. Pero sí le puedo decir que la Fundación Mediterránea, que en su momento respaldó al doctor Cavallo, es un, es un organismo que recolecta estadísticas y es un organismo muy serio. No sé qué nivel tendrá ahora, pero en la época de Cavallo era, en materia estadística, muy serio. Lo único que Cavallo cometió un error gravísimo, central en su política económica, con el tipo de cambio real. Lo puso un peso, un dólar, y eso sobrevaluó enormemente nuestro peso, dificultó las exportaciones, hizo que en dólares el costo laboral sea altísimo en nuestro país. Entonces esto hizo que los empresarios prefieran producir con insumos importados y despidan personal. Al final terminó con una tasa de desocupación del 20%, y si le agregamos el empleo, la subocupación, terminó con el 40% y terminó quintuplicando la deuda externa. O sea, es un esquema que nos llevó a un desastre en el año 2001. Lo trató de arreglar un poco López Murphy, Machinea, etcétera, en la época de la Rúa, pero manteniendo el 1 a 1 de la convertibilidad, lo cual era el error central del plan Cavallo. El plan Cavallo hubiera sido un gran éxito si la fijación del tipo de cambio y el equilibrio fiscal se hubiera producido a 2 pesos por dólar. Lamentablemente, cayó en ese error que llevó a un endeudamiento brutal. El país que tenía más deuda externa en relación a las exportaciones en el 2001 era la República Argentina. La deuda externa superaba en 6 veces las exportaciones.
cuando lo máximo admisible es 2 veces, y ya eso es mucho, pero cuando las exportaciones son tan escasas en relación a la deuda externa, realmente estamos en problemas, porque la deuda externa hay que pagarla en dólares. ¿Y cómo se consiguen los dólares? Con las exportaciones. Si tenemos una deuda externa enorme y exportaciones muy pequeñas, evidentemente no vamos a poder pagar, porque en definitiva la deuda externa se paga con dólares que salen de las importaciones. Bueno, tan simple como eso. Por eso, bueno, cuando usted dice Melconian, que se apoya en la Fundación Mediterránea, la verdad es que uno no sabe bien en qué anda Melconian ahora, sus elucubraciones y sus comentarios que aparecen en televisión son muy simpáticos porque siempre son en términos futboleros, pero no permite a uno sacar una conclusión sobre qué es lo que haría Melconian si fuera ministro de Economía, ¿no? Eso es lo que le puedo decir sobre Melconian. Ahora, él en su momento era un partidario ferviente del Plan Caballo, ¿no? Entonces, ¿en qué está ahora él? ¿Se habrá dado cuenta que el Plan Caballo fue un fracaso? ¿Se habrá dado cuenta que en realidad hubo grandes errores? ¿Se habrá dado cuenta cuál fue el error central? Porque, ojo, que el doctor Caballo hizo muchas cosas bien. Por ejemplo, la organización del sector eléctrico, en fin, la organización de los servicios públicos en general, se hizo con bastante competencia. En el Ministerio de Economía puso en los cargos claves economistas muy buenos, pero le erró en el punto central, que fue el tipo de cambio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así le fue a Caballo, así le fue al país, y yo me acuerdo que Melconian era un defensor ardiente. Yo recuerdo incluso que en una audiencia de televisión tuvimos un encontronazo con, con el amigo Melconian, ¿no? Pero bueno, ojalá haya sacado experiencia de, de sus opiniones anteriores, haya rectificado el error del 1-1 y bueno, me parece muy positivo que se apoye estadísticamente en la Fundación Mediterránea. En las últimas semanas, en los últimos meses, se habló de un ansiado debate entre los economistas Guillermo Moreno y Carlos Melconian, que Melconian rehuyó a debatir con Moreno. ¿Qué hubiese salido de este debate? Bueno, el problema con Moreno este, está en la mancha que le dejó su desempeño como secretario de Comercio cuando alteró los índices de precios. Eso un poco al pobre Moreno lo descalifica. Yo sé que él es un hombre muy patriota y muy nacionalista, muy peronista, este, pero ¿Y buen la- economista? ¿O no lo considera así? ¿cómo? ¿No lo considera buen economista Guillermo Moreno? Vea, lo considero un economista que tiene algunas ideas patrióticas, es un hombre del sector nacional, pero yo creo que la alteración de los índices lo dejó completamente, a mi juicio, descalificado como economista. Es algo que nunca hay que hacer. Hay que respetar a rajatabla los datos reales que nos pasa la economía, ¿no? Yo tengo cierta simpatía con él porque este, coincidimos en la defensa de lo nacional, pero nada más que en eso. Hablando en términos futboleros, hoy quién sería el Messi de la economía, porque se habla de muchos economistas, se lo escucha a Esper, a Milei, a Moreno, a Melconian. ¿Quién es el economista, a su juicio, que más entiende o por lo menos el que tiene un plan? Bueno, por ejemplo, se habla mucho de Milei e incluso en las encuestas aparece tercero detrás de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos y además muy cerca.
pero cuando uno lo escucha en sus ideas económicas, son muy simplistas. eh, Está basado en un, yo diría, en un liberalismo este, arcaico, macarrónico. Este, él pertenece, según dice, a la escuela austríaca. Este, la escuela austríaca tiene economistas, por cierto, eminentes y grandes economistas. Yo tengo todos los tratados de ellos, como von Mises y von Hayek, pero yo creo que estaban equivocados. Por ejemplo, von Mises era un partidario ferviente del patrón oro. El patrón oro es un esquema que funcionó muy bien en el siglo XIX porque había un director de orquesta, que era el Banco de Inglaterra, que digamos, manejaba las finanzas internacionales. El Banco de Inglaterra originalmente, es decir, el tipo de cambio inglés era, era el correcto, el norteamericano también. Y bueno, en general la economía en el siglo XIX, sobre todo la británica, creció espléndidamente. Ese sistema funcionó por un tiempo, pero después, después de la Primera Guerra Mundial, fue un desastre porque Inglaterra tuvo una inflación muy grande, quiso mantener el mismo tipo de cambio de 1914 después de haber tenido una inflación del 200%. Winston Churchill fue ministro de Hacienda, evidentemente era un gran político y un hombre de luces en materia estratégica, pero como economista, ministro de Hacienda, fue un desastre. Quiso volver al mismo tipo de cambio del año 1914, cuando Inglaterra había tenido una inflación del 250%. Esto le causó una tremenda recesión a Inglaterra y, por cierto, un déficit del comercio exterior. Y entonces Inglaterra, para cubrir el déficit del comercio exterior, empezó a endeudarse en Nueva York. Y resulta que Inglaterra hasta 1914 era el centro financiero del mundo, porque todos los préstamos internacionales se obtenían en Londres. Y bueno, a partir del decenio de 1920 le pasó el centro de las finanzas mundiales a Nueva York, con lo cual Inglaterra perdió muchísima importancia, perdió su imperio, perdió todo. Este, o sea que, bueno, la sobrevaluación cambiaria de Winston Churchill fue tan desastrosa para Inglaterra como la sobrevaluación cambiaria de Caballo acá en la República Argentina. Lo mismo ocurrió con Alemania. Alemania hizo un plan de estabilización brillante, este, con un economista alemán famoso que después incluso fue economista de Hitler, pero este plan estaba fundado también en un equilibrio fiscal riguroso, en un banco central independiente. El gobierno no podía tomar prestado bajo ningún concepto ni un solo marco del Banco Central. Todo eso estaba muy bien, pero se equivocó en el nivel del tipo de cambio, no hizo los cálculos bien. Para hacer los cálculos bien con el tipo de cambio hay que deflacionarlo por el índice de precios al consumidor. Y este economista alemán lo deflacionó por el índice de precios al por mayor, que está a su vez muy influido por el tipo de cambio. Entonces, deflacionar el tipo de cambio por un índice que está muy influenciado por el tipo de cambio lo llevó a poner un tipo de cambio, el marco alemán, muy deflacionado. Bueno, esto fue un desastre para Alemania. En el, Estabilizó primero la economía, ¿no? O sea que había una hiperinflación del 20% por día y en cosa de 2 semanas la llevó al cero, lo cual fue un éxito espectacular. Pero con el tipo de cambio sobrevaluado, Alemania no podía exportar, no podía pagar la deuda externa que Alemania se había comprometido en el Tratado de Versalles del año 1919, no le podía pagar a Francia. Bueno, entonces
dentro de un régimen de patrón oro, como usted sabe, la única forma de devaluar es bajando los precios internos. Pero para bajar los precios internos hay que bajar los salarios internos. Para bajar los salarios hay que producir una fuerte desocupación para ablandar a los trabajadores. Para eso, bueno, se trató de hacer prácticamente esa política económica desde 1923 hasta 1933, pero esa política de bajar los salarios y producir una alta desocupación le dio aire al Partido Nacional Socialista con Adolfo Hitler a la cabeza y terminó el 30 de enero de 1933 con Adolfo Hitler, canciller de Alemania. Se muere después el presidente de Alemania y Adolfo Hitler se considera el Führer, o sea, el dictador de Alemania. Y bueno, al principio le va muy bien con la economía, pero después enloqueció, se metió en la Segunda Guerra Mundial, cometió algunos errores tremendos, sobre todo atacar a Rusia, a la Unión Soviética. A los enemigos hay que atacarlos uno a uno, no se puede poner contra todos. Bueno, un desastre estratégico terrible, una dictadura brutal, falta de respeto a los derechos humanos, se la tomó contra los pobres judíos, en fin, un error tremendo. Usted sabe que terminó todo eso. Pero, eh, este, bueno, en la actualidad en la Argentina no, yo no veo economistas que reconozcan el papel central que tiene el tipo de cambio en el desarrollo económico. En la economía hay dos precios fundamentales. Uno es el tipo de cambio y otro la tasa de interés. El tipo de cambio tiene que ser alto para promover las exportaciones y la tasa de interés tiene que ser baja para promover las inversiones, que los empresarios tomen préstamos en los bancos e inviertan. Si los empresarios invierten, demandan mano de obra, la economía crece. Si el tipo de cambio es alto, se exporta, hay divisas, y esto tiene a su vez un efecto multiplicador sobre la economía. Pero estas dos variables, digamos, el tipo de cambio alto y la tasa de interés baja, solamente se puede conseguir si hay un gran superávit fiscal, lo cual requiere finanzas públicas sanas y que la recaudación impositiva supere al gasto público. Bueno, hacer esto no es fácil, se puede hacer. Yo he escrito un libro que voy a aprovechar ya que usted me tuvo el gusto o el honor de llamarme. Este libro se llama Economía Política Argentina, donde está explicado con lujo de detalles qué es lo que hay que hacer para sacar a la economía argentina del pozo. Y recordemos que no es su primer libro, usted No, tiene no, una no. vasta experiencia en publicaciones. Economía Política Argentina y está explicado con lujo de detalles qué es lo que hay que hacer ahora. ¿No? Lamentablemente, yo lo que observo escuchando a los economistas de los distintos partidos es que no dicen la fórmula correcta para el desarrollo económico. Entonces, yo por el momento soy escéptico. Yo, como usted sabe, fui diputado por Juntos por el Cambio, representando al Partido Demócrata dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Cuando fui diputado, traté de convencer a las autoridades que el camino para el desarrollo era el tipo de cambio alto, eh, la tasa de interés baja, el superávit fiscal. Les presenté un plan económico, pero lamentablemente no me hicieron caso. Eh, el gobierno de Macri tenía más de 20 ministros, el ministro de Economía, sobre todo el Duhovne, el licenciado Duhovne, realmente fue un desastre. Su idea era crecer sobre la base del endeudamiento externo. Y además lo decía de una manera explícita. Entonces contrajo deuda, hasta que finalmente el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos subió un poco la tasa de interés y la Argentina no consiguió entonces más crédito internacional
Y bueno, usted sabe cómo terminó. En el año 2018, una fuertísima crisis económica que hizo que el presidente Macri perdiera las elecciones, perdiera su reelección, y el gran responsable de esto fue ciertamente, desde el punto de vista técnico, el ministro Nicolás Dujovne. Ahora, eh, después, en los últimos 2 o 3 meses, Macri cambió de ministro y puso otro ministro que parecía mejor, pero bueno, no se animó a hacer un cambio sustancial en el plan de Dujovne. Y bueno, esto llevó a que la economía estuviera en recesión, con inflación del 50% en el momento de las elecciones, de la segunda vuelta. Y esto determinó que el presidente Macri, lamentablemente para mí, porque yo lo apoyé, perdía las elecciones a manos de Alberto Fernández. Ahora, Alberto Fernández no tiene la más mínima idea de la economía. Creo que tampoco, a pesar de que es abogado, tiene la más mínima idea del derecho. No sé cómo puede ser profesor. Bueno, es profesor adjunto interino de Derecho Penal, pero yo no sé realmente cómo puede haber llegado a esa posición con las cosas que uno le escucha sobre el derecho, sobre la economía, etcétera, etcétera. Evidentemente, eh, esto de tener 10 o 15 tipos de cambio distintos, esto de sobrevaluar la moneda, todo esto ha llevado a una inflación que está en el orden del 100% anual. Evidentemente, Alberto Fernández, lamentablemente, como presidente, este, no funciona. Últimamente lo llamó a Massa. Usted sabe que Massa es un tipo más inteligentón, tiene algunas ideas un poco más razonables, pero hasta ahora no ha cambiado el plan económico. Sigue con 10 tipos de cambio distintos. El tipo de cambio principal, que es este, digamos, el que sostiene el Banco Central, que está en 170 pesos por dólar, evidentemente está muy sobrevaluado, porque el paralelo está en 350. Hay que tener un solo tipo de cambio. Por ahí a Massa se le ocurre darle un tipo de cambio distinto a la soja. Bueno, pero esas son parches y cosas que no coinciden con lo que podría ser un buen plan económico. De manera que yo lamento mucho por Massa porque considero que es un tipo inteligente, pero evidentemente o no lo dejan hacer un plan económico en serio. Tiene un buen secretario de planeamiento económico, pero evidentemente no hay un plan económico en serio. De manera que esto, a mi juicio, termina mal, a menos que en los últimos 6, 7, 8 meses, Massa consiga convencer a Cristina de que hay que poner un plan económico en serio. Pero esto que se está haciendo hasta ahora no es serio y no lleva al desarrollo económico, continúa el estancamiento, continúa el altísimo desempleo. Fíjese que la cifra del desempleo oficial era del 7%, pero resulta que hay un 40% de la fuerza de trabajo que está cobrando planes y gente que no hace nada. O sea que el verdadero desempleo en este momento en la Argentina es el más desastroso del mundo, es del orden del 40%. La creación de empleo solamente se puede conseguir masivamente con lo que yo le decía antes, con el tipo de cambio alto, el salario en dólares es bajo, pero el salario en dólares es un salario completamente distinto del salario deflacionado por el índice del costo de la vida o el índice de precio al consumidor. Son dos cosas completamente distintas. Se puede tener un tipo de cambio alto y un salario relativamente, en términos reales, también alto. Pero para esto se necesita un plan económico en serio. Como les decía yo al comienzo, se necesita un tipo de cambio alto, una tasa de interés baja
y un superávit fiscal fuerte. Mientras no se consiga esto, evidentemente la economía argentina no va a dar resultados. La gran pregunta que uno se hace en estos momentos es si, digamos, la gran alternativa que está a la vista para tomar el comando de la economía a fines de este año, que Junto por el Cambio tiene un plan económico. La verdad es que yo estuve Junto por el Cambio y no conseguí convencerlos, pero yo espero que a esta altura del partido la gente de Junto por el Cambio tenga un plan económico. La verdad que no estoy seguro. La verdad que no estoy seguro. He tratado de comunicarme con algunos, pero la verdad es que eh, no estoy seguro si hay un plan económico en serio. Sé que hay algunos, que los principales capitostes de Junto por el Cambio quieren hacer cambios drásticos en una cantidad de puntos, lo cual es correcto, pero no sé si la aciertan en las tres cosas centrales que le dije, que es el tipo de cambio real, el real muy alto, la tasa de interés bien baja y el superávit fiscal. A partir de allí se puede hacer un gran plan económico, pero si no se acierta en esas tres cosas, el plan económico va al fracaso. Yo cuando fui diputado propuse todo esto y propuse incluso algunos proyectos fundacionales para la economía. Por ejemplo, una red de carreteras de 13.400 kilómetros para unir 2.000 ciudades del país, que esto se podía hacer perfectamente con un sistema financiero que, este, eh, que convinimos y estudiamos en profundidad con el doctor Guillermo Laura. Usted sabe que todas las autopistas de la capital que rodean la capital fueron hechas por el doctor Guillermo Laura, ¿no? Bueno, él es un especialista en autopistas y bueno, yo presenté el proyecto de ley con la ayuda de él. este, Calcule, si construimos 13.400 kilómetros de autopista, esto demanda muchísima mano de obra, además muchísima mano de obra no calificada, por cierto que muchísimo cemento y una cantidad de otras materias primas, pero esto se puede hacer en un plazo de 5, 6, 7 años y esto bajaría los costos de transporte internos tremendamente en la República Eduardo, Argentina. la última consulta, ¿nos puedes decir su página web para que la gente pueda ingresar y leer sus propuestas y sus artículos de análisis? Sí, aquí en esta página web está el libro que yo le mostré, ¿no? Se puede bajar todo el libro. Como a mí me interesa no ganar plata, sino que el país crezca y que, bueno, nuestro país se engrandezca, yo puse todos mis libros en la página web gratis, se puede bajar por cualquiera. Y ahí lo único que hay que hacer es hacer clic en www.eduardoconesa.com.ar. Repito, www.eduardoconesa.com.ar. Ahí están mis libros, el principal es este último amarillo que le, que le mostré, pero hay otro muy importante que se refiere, que ya es más técnico, este, que es un libro de macroeconomía, que es para estudios universitarios, que me apoyó en este libro el doctor Julio Olivera, un eminente economista. Bueno, después tengo otro libro donde están redactadas en detalle 20 leyes que hacen a la economía, que configuran el plan económico. O sea que todo está escrito, digamos, con un detalle fenomenal. Lo único que hay que hacer es actualizar las cifras, porque eso yo lo escribí
en el 2016-2017, pero las ideas son las mismas, lo único que hay que cambiar las cifras. O sea, hay un plan económico, ese plan económico está allí. Este, Lamentablemente yo no tengo ninguna capacidad eh, para difundir estas ideas. Evidentemente, este, esto tiene mucho que ver con mi edad, tengo 85 años, y no, ya no tengo la fuerza como para estar todo el tiempo en los medios, en la televisión. Por eso invitamos a Este, la gente que entre a su web y ahí pueda informarse más sobre ah, su vasta trayectoria. a mí me gustaría este, hablar mano a mano con Patricia Bullrich, con Rodríguez Larreta, con el mismo Macri, con el mismo Milei, a pesar que disiento en muchas cosas con él, con su amigo también, este peronista tan Guillermo tradicional Moreno. como Guillermo Moreno. Me encantaría hablar y discutirlo con él. Lo que pasa es que, bueno, este, tengo que empezar a pedir entrevistas y me concedan entrevistas, y la verdad es que a los 85 años este, andar pidiendo entrevistas y rogando que me escuchen, yo publico, hago lo que puedo y cuando yo tenía 20 años menos, sí, la verdad es que hacía bastante quilombo en los medios y trataba de difundir estas ideas en la época de Caballo, etcétera, etcétera, y escribía permanentemente artículos en los diarios y aparecía en televisión. Pero ahora, a los 85 años, la verdad es que si no me llaman, creo que no tengo nada que hacer. Muchas gracias, Eduardo. Viva la patria. ¡Viva la patria! Un abrazo.